Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal están? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal están ustedes? Drama por acá. Mi perro se mutiló su cola él mismo. Socorro. Sí, salió de cirugía recién, no. ¿Y a qué se debe eso? Estaba muy ansioso. Le tengo que llevar a la psicóloga. No, de verdad. Hay No, una y casa de sí, porque psicólogos. está ansioso. El, la veterinaria, una de las cosas que cree es el tema del cambio por el bebé, que se siente desplazado. Ah, su Realmente, manera de llamar la parecido, atención. el mismo trato tuve con él. Y para el tipo. Está celoso. Pero raro porque nuestro bebé cumplió 5 meses y él no, nada, o sea, su vida fue normal hasta ahora. O sea, fue súbito, no es que dio señales o algo así, tipo, Sí. rarísimo, ¿no? Pero algo muy interesante también esto, porque Sí, muchas veces muy decimos llamativo, bueno. que pasa solamente con las criaturas, que cuando nace su hermanito se ponen celosos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que también los animales perciben ese cambio, por así decirlo, y se sienten amenazados también. Lo que a mí me es llamativo el tema de que fue ahora, o sea, si es que es eso, ¿verdad? Porque no sabemos tampoco. O sea, mi bebé cumplió 5 meses el domingo y tipo nunca pasó nada raro. Al contrario, ahora está un poco más independiente, sí, no sé. Lo que sí que se mordió y prácticamente se cortó todo. Pobrecito. ¿Y los demás compañeros qué tal están? Creo que Eli había mencionado que estaba esperando Estoy todavía en la todavía el... parada, pues. Sí, sí. Estoy escuchando, pero estoy todavía en la parada. Vale, que no hay problema. La compañera Romina, no sé si es que está conectada ella ahora, veo que no. Ella había comentado que iba a estar exponiendo el día de hoy su tema, ¿verdad? Ya que todavía no había defendido su trabajo práctico. Bueno, entramos dentro de lo que es nuestra unidad número 7. Vamos a estar hablando acerca de los tipos de personalidad en el ámbito académico. Ya vimos, ¿verdad?, que de repente la personalidad se va estudiando desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y es como que cada autor tiene una perspectiva diferente, un ámbito, un área en específico en el que va estudiando la personalidad o a partir de dónde va estudiando, ¿verdad? Le da cierta importancia, por así decirlo, ¿verdad?, a un área específica. Y ahora vamos a entrar dentro de lo que es la personalidad en el ámbito académico. Dentro de la plataforma yo ya les estuve habilitando los materiales y también las actividades correspondientes. No sé si es Nuevo, que... es verdad, no lo de la familia. No, ya es nuevo, no es de la familia. Es una unidad nueva. Este sería el último ya, profe. Sí, este ya sería el último, nuestra última unidad ya. Bueno, dice Gordon Alpert, definió la personalidad como la organización dinámica dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos a su ambiente. Aunque hay muchas formas de estudiar y clasificar la personalidad, una de las más interesantes que ha propuesto fue la de dividirla en la personalidad A y personalidad B, por la importancia que esta forma tiene para la vida escolar y posteriormente laboral de las personas. Arbol justamente dividió, por así decirlo, ¿verdad?, lo que es la personalidad de tipo A y personalidad de tipo B. A él le empezó a llamar la atención cuando se fijó que ciertos pacientes que llegaban a consultorio, eh, a la hora de esperar es como que se inquietaban y empezaban a rasguñar, por así decirlo, los sillones que estaban en la sala, ¿verdad? Mientras que otros de repente no presentaban esta característica, por así decirlo, de
de que no se mostraban muy ansiosos, de que de hecho se encontraban más tranquilos, más pacientes a la hora de esperar, ¿verdad? Entonces esto es lo que a él le llamó la atención y de ahí es que de repente fue dividiendo, ¿verdad? Personas con personalidad A, personas con personalidad B, donde vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuáles son de repente las diferencias que vamos a encontrando, ¿verdad? Como bien sabemos, la personalidad podemos clasificar en diferentes categorías dependiendo mucho del criterio, ¿verdad?, con el que vamos a dividir o a ir separando. Y en este caso, él solamente separó en dos grupos. Solamente tuvo varios criterios, pero solamente dos grupos de los cuales vamos a estar viendo, ¿verdad? Primeramente vamos a hablar acerca de la personalidad de tipo A, que dice el perfil de esta personalidad con una forma de comportarse muy particular son aquellos que en el salón de clase y luego en el trabajo están siempre impacientes en todo momento y se muestran muy hostiles con el resto de los compañeros. Son el tipo de personas que parece que se le va a terminar el tiempo en cualquier momento y están continuamente haciendo cosas en el menor tiempo posible, es como que viven contra el reloj, pero en plazos impuestos por ellos mismos, por lo que no disfrutan el proceso de realizar esas tareas, ¿verdad? Ya que sus expectativas están determinadas por la prematura. Como nos damos cuenta, de repente son personas un poco más aceleradas, ¿verdad? Serían estos pacientes que al llegar a consultorio, mientras que están esperando, estaban rasguñando los sillones que él tenía en su sala, ¿verdad? Dice que estas personas son, eh, como dije recién, muy aceleradas. Es como que le dejas una tarea y ya se pone a hacer. Por más que de repente, como nuestras tareas dentro de la plataforma, de repente yo les daba a ustedes un plazo de un mes para lograr lo que era el total de puntos, ¿verdad? Pero ni bien yo habilito, ni bien yo les aviso, las personas que son del tipo A, es como que ya entran en la plataforma, descargan el material y ya empiezan a hacer la tarea. Es como que voy a terminar hoy y termina lo antes posible. Muchas veces no realiza de forma correcta, de repente es como que si yo les pido un ensayo, es como que hace un copy-paste con tal de terminar nada más el trabajo. Entonces, no digo que en todas las ocasiones, ¿verdad? Las personas que son aceleradas de repente no se fijan en la calidad de su trabajo, pero la mayoría de las veces pasa esto, porque quieren terminar lo antes posible. Es como que si termino esto ya me va a dar tiempo para seguir haciendo otras cosas. De repente tengo varias materias, entonces si ahora termino el de psicología de la personalidad, ya puedo avanzar con el test de dominó que me costó un poco, que de repente hace rato nomás apliqué, entonces ya puedo corregir, ya puedo terminar mi informe y ya puedo entregar todo. Entonces serían más de esa manera. Como dije, de repente son un poco más aceleradas, ¿verdad? Quieren terminar el trabajo más rápido. Muchas veces es como que viven en, tratando de competir con los demás compañeros. Muchas veces los demás compañeros ni se dan cuenta, por así decirlo, pero la persona por sí misma, por así decirlo, dice, yo voy a terminar primero que fulanito, o voy a ser la mejor de la clase, o el mejor de la clase. Entonces es como que vive con cierta competitividad, ¿verdad? Que muchas veces es solamente interior. Los demás ni se percatan o no se dan cuenta siquiera, ¿verdad? Pero la persona misma es como que vive de esa manera, ¿verdad? Tratando de sobresalir. Mientras que las personas de tipo A andan corriendo de un lado para otro, como si su reloj fuera más deprisa que el resto de los humanos, los de tipo B son todo lo contrario. Son personas que muy rara vez lo vemos con prisa, no son impacientes o tensos por tener que realizar alguna tarea,
no les interesa realizar en poco tiempo numerosas tareas o tener que asistir a múltiples acontecimientos que les suponga estar corriendo de un sitio a otro. Así como los del tipo A siempre, así como los del tipo A siempre están angustiados por tener que hacer todo en poco tiempo, los del tipo B son todo lo contrario, es como que van a su propio ritmo, no tienen esa necesidad de sentirse superior a los demás. Son esas personas que de repente vemos que son muy tranquilas. Es como que yo les dije, volviendo a nuestro ejemplo de la plataforma, que tienen un tiempo de un mes para lograr un total de puntos, pero pueden alzar hasta el día del examen final sus actividades. Bueno, los del tipo B van a esperar en la semana del examen final para hacer su tarea desde la unidad 1, por así decirlo. Porque viven con eso de pensar de que todavía tengo mucho tiempo, ¿para qué me voy a apurar? No hace falta luego lograr un total de puntos, yo con pasar la materia ya estoy feliz, entonces es como que van más lento, tienen su propio ritmo, ¿verdad? No tratan de sobresalir o ser mejor que los demás compañeros. Es como que eh, son más de última hora, por así decirlo, ¿verdad? Pero eso sí, se dedican también a lo que son sus tareas, ¿verdad? Tratan de entregar bien en forma, pero sin apurarse. A comparación de la personalidad de tipo A, que muchas veces no le importa si es que es el famoso va y con tal de entregar rápido. En cambio, los de personalidad de tipo B se toman su tiempo y entregan de manera correcta, sin apuros, por así decirlo. Aunque aparentemente nos pueda parecer más productiva una persona con personalidad tipo A, no es así del todo, ya que con su constante prisa puede cometer muchos errores, pues casi no tiene tiempo para analizar problemas y buscar las soluciones. Por el contrario, los que son de personalidad tipo B son los que consiguen índices más altos y reconocimientos, ya que aunque sean más lentos, su calidad es óptima, además de llegar a ser bastante creativos. Como se puede imaginar, las personas de tipo B están bastante alejadas de mantener estrés y problemas cardiovasculares derivados por él. En el estudio de los proyectos académicos, esto se traduce en que los tipo A son trabajadores rápidos, ya que enfatizan la cantidad sobre la calidad. En los tipos A demuestran su competitividad trabajando largas jornadas. En cuanto a las decisiones, no son ni brillantes ni mediocres, ya que las toman demasiado rápidas. Rara vez son creativos, pues debido a su preocupación por la cantidad y la velocidad, se apoyan en experiencias pasadas cuando enfrentan problemas. No dedican el tiempo necesario a desarrollar soluciones nuevas frente a los problemas, a menos que posean una inteligencia muy alta que les permita producir ideas geniales. Nosotros cuando hablamos de estudiantes también hacemos comparación ya con lo que va a ser su vida laboral. Esas personas que, como dije, ¿verdad? De repente se apresuran para entregar las tareas y de repente, como dije, no se toman el tiempo de repente de leer los materiales que tienen disponible, de hacer sus propias conclusiones, en el caso de los ensayos, crear su propia redacción, más bien pone en internet sobre personalidad, la primera información que le aparece, copia y pega y entrega como su ensayo. En cambio, los de tipo B se toman su tiempo, si leen, no se apuran en entregar rápido, entonces puede que redacten mejor, por así decirlo, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando de repente se gradúan y son ya profesionales y puedan trabajar, ¿verdad? Es como que muchas veces los de tipo A son más acelerados y se visualizan más que es mejor tener más cantidad sobre la calidad. En cambio, los de tipo B prácticamente se van a enfocar solamente en las tareas que se les fue designada.
prácticamente no trabajan de más, por así decirlo, ¿verdad? No hay tipo la sangre un AB. ¿Cómo? No hay tipo la sangre un AB que tenga un poco de esto y lo otro. Se puede dar. Después vamos a ir viendo, ¿verdad? Ciertas características nuevamente, ¿verdad? De que ante ciertas situaciones reaccionamos de cierta manera. O sea, que podemos ser tranquilos para ciertas cosas, pero acelerados para otras. Dice, la teoría del ajuste de la personalidad al trabajo propuesta por Honnold dice que el alto acuerdo entre la personalidad del empleado y la ocupación produce un individuo más satisfecho. Su lógica fue esencialmente que la gente con tipos de personalidad congruentes con sus aptitudes y ocupaciones escogidas poseería talentos adecuados y habilidades para cumplir con las demandas de sus trabajos. Es probable que sean más exitosos en esos trabajos y debido a este éxito tengan una mayor probabilidad de lograr una alta satisfacción en su trabajo. De ahí la importancia, ¿verdad? De repente de que sepamos, por así decirlo, ¿verdad? Cuáles son nuestros intereses. Nosotros, por ejemplo, tenemos el test de Heymans que estuvimos aprendiendo, donde nos lanza ciertas posibles profesiones que se adecuan a nuestra personalidad. No sé si se acuerdan. Que nos dice que de repente vamos a desenvolvernos mejor en esas áreas, ¿verdad? Pero muchas veces no se adecuan a lo que son nuestros intereses también, ¿verdad? Si bien de repente, ¿verdad? Una persona que de repente es introvertida, puede que sea mejor trabajando solo, ¿verdad? Que de repente una persona que es extrovertida, de repente que puede estar trabajando con personas, trabajar en equipo, atención al cliente y demás, ¿verdad? Entonces, por eso también es importante que nosotros, cuando de repente si se van a especializar en lo que es psicología laboral o del trabajo, entonces, ¿verdad? La importancia hay de poder evaluar a la persona que va a ocupar ciertas vacantes, de que vaya con el perfil, de que pueda de repente desenvolverse bien en el área que va a estar trabajando, para justamente lograr esto, lo que es la satisfacción en el trabajo. La teoría de los rasgos de Raymond Cattell comenzó a definir y medir los principales componentes de la personalidad desde mediados de 1930. En un principio, con su equipo seleccionaron 18.000 palabras que se usan para definir la personalidad. Más tarde las redujeron a 200 y tras estudiar los resultados de pedir a diversas personas que se describieran con esas palabras, observaron cuáles solían ir juntas. Así que de estas 200 palabras quedaron divididas en 16 grupos, a los cuales se les nombró con una letra que vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? De repente, como dije, nosotros podemos dividir a lo que son las personas en grupos, y estos grupos van a depender mucho de cuáles son los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta. Cuáles son esas cualidades por las cuales nosotros vamos a ir separando a las personas o a los grupos, ¿verdad? En este caso se encontró 16 grupos, o sea, ellos fueron dividiendo 16 grupos de acuerdo al estudio que realizaron, de cómo las personas utilizaban estas palabras, cuáles fueron las palabras que iban juntas cuando ellos se iban describiendo. Estos factores de personalidad son la abstracción, que vamos a ir viendo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? La palabra que se contrapone o las características que se contraponen a lo que es la abstracción, que es la congresión. La abstracción separa intelectualmente las cualidades de las cosas para considerarlas en su pura esencia. Alta capacidad mental general, perspicaz, aprende rápido, intelectualmente adaptable.
La congresión sería, prefiere actuar sobre moldes y situaciones con parámetros bien definidos, dificultad para captar la esencia de las cosas, baja capacidad mental, incapacidad de resolver problemas abstractos. Están las personas que son más objetivas y otras que son más subjetivas, ¿verdad? Las personas que son objetivas son más prácticos, tienen preocupaciones reales, son convencionales, están alerta a las necesidades prácticas, preocupado por intereses y asuntos inmediatos, prosaico, evita lo muy fantástico. Las personas que son subjetivas, en cambio, son muy imaginativos, son bohemios, distraídos, no convencional, absorto en ideas, interesado en el arte, teorías y creencias básicas, cautivado imaginativamente por creaciones internas. Están las personas que son más realistas, por así decirlo, y las personas que son más idealistas. El realismo es calculador, rechaza las ilusiones, no sentimental, espera poco, confiado en sí mismo, toma responsabilidades, severo al punto del cinismo, no piensa en incapacidades acerca de sí mismo. En cambio, la persona que es muy idealista es muy afectuoso, sensitivo, dependiente, sobreprotegido, inquieto, espera atenciones y afecto. Suelen ser dependientes, inseguros, busca ayuda y simpatía. Es amable, gentil, indulgente, hipocondriaco y ansioso. Tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, de que muchas veces no vamos a encontrar todas las características en una persona, pero sí algunas de ellas, ¿verdad? Tenemos la seguridad, que donde la persona es seguro de sí mismo, es apacible, seguro, complaciente, confía en sí mismo, es jovial, elástico, persistente, apacible, oportuno, insensible a la aprobación o desaprobación de la gente. Tenemos la susceptibilidad, que es aprensivo, autorrecriminante, inseguro, preocupado, atormentado, ansioso, deprimido, llora fácilmente, se conmueve fácilmente, es vencido por sus caprichos, fuerte sentido de la obligación, sensible a la aprobación o no de o a la desaprobación, perdón, de la gente. Tenemos las personas que son más participativas, en cambio también existen las que se aíslan de repente, ¿verdad? Participación, son cariñosos, les gusta salir, son complacientes, participantes, de buen carácter, complaciente, dispuesto a cooperar, le gusta participar, es atento con la gente, sentimental, inesperado, confiado, adaptable, descuidado, sigue la corriente, es afectuoso, ríe con facilidad. Las personas que se aíslan son más discretas, desprendidos, alejados, inflexibles, son más críticos, mantienen sus propias ideas, son solitarios, se alejan, son indiferentes, son más precisos, objetivos, desconfiados, escépticos, rígido, frío, propenso al mal humor. Las personas con más confianza, por así decirlo, son confiados, aceptan condiciones, concede poca importancia, flexible a cambios, sin sospechas de hostilidad, dispuestos a olvidar dificultades, son comprensivos y persistentes, tolerantes, tiránico, creo que ya sería la característica de desconfianza. Son supicaz, celoso, dogmático, sospecha de interferencia, hace hincapié en sus frustraciones y son tiránicos. Tenemos la audacia, que suelen ser más aventureros, insensible a la amenaza, vigoroso socialmente, aventurero, gusta conocer de gente, activo, interesado en el sexo opuesto,
Es sensible, simpático, cordial, amigable, impulsivo, emotivo y con intereses artísticos. Las personas con mayor timidez son recatados, tímidos, reprimidos, susceptibles a las amenazas, suelen o tienden a sentir más vergüenza, son retraídos, se retraen en presencia del sexo opuesto, son más cautelosos emocionalmente, propensos a amargarse, se reprimen mucho, se sujetan mucho a las normas y tienen intereses limitados. Dominancia, suelen ser agresivos, competitivos, terco, afirmativo, mente independiente, austero, severo, solemne, poco convencional, rebelde, testarudo, fácilmente perturbado por la autoridad. Pasividad, son obedientes, indulgentes, moldeables, dócil, servicial, sumiso, dependiente, considerado, diplomático, sencillo, convencional, ajustado, exige admiración y son humildes. Bueno, esto yo les voy a alzar también dentro de la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes tengan lo que es el PowerPoint. Entonces, para que ustedes vayan viendo también cuáles son las características y de repente que puedan también identificar cuáles son esos adjetivos, ¿verdad? Con los que ustedes se identifican, cómo ustedes de repente se describirían, ¿sí? Porque, como dije, son 16 grandes grupos, ¿verdad? O sea que, es un poco largo, entonces para que de repente no les esté aburriendo citándole las características, entonces les voy a alzar dentro de la plataforma para que ustedes puedan también esto leer, ¿sí? Dice, muchos educadores subestiman que la personalidad es el factor más importante para el éxito o fracaso de un estudiante. Investigaciones han demostrado que existe una relación entre los patrones de personalidad y el logro de una adecuada asimilación del material de estudio. Los educadores necesitan entender que todos sus discípulos no son iguales, pese a tener la misma edad y compartir probablemente las mismas características sociodemográficas. Difieren en sus rasgos de personalidad. Durante el semestre estuvimos viendo ahora que hay muchos factores que intervienen por el cual cada uno tiene una personalidad diferente. Que de repente, si bien hay ciertas capacidades y habilidades que vamos adquiriendo a cierta edad, esto no hace que nuestra personalidad sea igual. Entonces, para que de repente, ¿verdad?, la educación se pueda facilitar mejor, es importante, ¿verdad?, que el docente pueda comprender esto, de que cada uno va a tener cierta necesidad diferente. Cada uno tiene una necesidad de aprendizaje diferente. Cada uno tiene un ritmo diferente en el que va aprendiendo. Inclusive tienen estilos diferentes de aprendizaje, ¿verdad? Hay muchos compañeros que de repente aprenden mejor con la lectura. Otros aprenden mejor cuando escriben. Otros tocando. Entonces, en la práctica. Entonces, es importante, ¿verdad?, que el docente pueda manejar varias metodologías, por así decirlo, varios métodos, varias técnicas de enseñanza. Que pueda comprender también, ¿verdad?, de que, como estábamos dando también en psicología social de la educación, de que de repente, ¿verdad?, tenemos ciertas creencias, ciertos intereses, vinimos de culturas diferentes, entonces el docente tiene que ser capaz de adaptarse, ¿verdad? Y de comprender también cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de la personalidad, para poder también comprender mejor a sus estudiantes, que se pueda dar esa relación. Muchas veces hay docentes que por así decirlo,
pueden llegar a desarrollar ciertos conflictos también con sus estudiantes, justamente porque hay personalidades que de repente chocan, por así decirlo, ¿verdad? Porque son opuestos. Entonces, tienen que saber de qué manera sobrellevar esa situación, de qué manera de repente solucionar esos conflictos y trabajar de manera profesional por sobre todo. Bueno. Compañeros, no sé si quieran agregar algo más. Yo soy el que dijo César, 50A, 50B. Sí, como estaba comentando, ¿verdad? De repente, ante ciertas situaciones, podemos actuar de cierta manera, ¿verdad? Eh, podemos ser un poco más acelerados y en otras cosas es como que no son nuestra prioridad, por así decirlo, entonces es como que lo tomamos con más calma. De repente hay gente que no sabe trabajar bajo presión, entonces es como que se ahoga, por así decirlo, en un vaso de agua ante ciertas tareas o ciertas demandas laborales, ¿verdad? Y hay otras que toman mejor la presión, entonces es como que no es que le dé igual, pero es más tranquilo. Sabe que en algún momento para un problema existe una solución. En cambio, la persona de tipo A es como que, no, yo tengo el problema y ahora mismo no tengo la solución y se desespera y no piensa de manera asertiva. Y podemos tener, como dice el compañero César, como dice el compañero Ángel, un poco de A, un poco de B, dependiendo de cuál sea la situación a la que nos vamos a enfrentar. No sé si tengan alguna consulta, compañeros, algo que quieran agregar. Esa historia que todos aprenden diferente, todo aquello en un mundo utópico. Quiero ver a cualquier oficinista del ministerio en un aula con 35, 39, a ver Sí, si se puede hacer eso. claro. Cuesta bastante, por eso es importante, ¿verdad? No, Que no cuesta, terminar haciendo mal con todos. Es virtualmente imposible, una clase de 35, 40 alumnos tratando de darle el tiempo a todos. Y hoy se pierde mi experiencia, yo hablo mucho más en tiempo en cuestiones disciplinarias, falta de hábito que en desarrollar clases de ningún tipo. sí. La falta de, o sea, acá la familia, muchos casos, no son todos, se desligaron completamente de la educación. El tema de la educación, por ejemplo, ¿verdad? De como dice César, el de que cada uno aprende diferente y muchas veces no se comprende eso. Por eso la importancia es de que exista ese profesional que pueda orientar tanto al docente como así también a los alumnos, ¿verdad? Que se pueda trabajar como un equipo multidisciplinar, ¿verdad? Que podamos ofrecerle herramientas al docente porque eh, en aula nos encontramos con muchos docentes que realmente no están preparados para sobrellevar situaciones de repente que ahora la educación inclusiva. Yo me acuerdo que nosotros cuando hacíamos nuestra práctica nos encontramos con muchas situaciones, hacíamos la entrevista a los docentes y decían de que prácticamente tendrían que ellos rebuscarse y informarse por su cuenta, que en sí el Ministerio de Educación no les capacita como debería de ser, ¿verdad? Pero que ellos van a clase y se encuentran con que tienen un alumno de repente que tiene dislexia o que tiene de repente hiperactividad, que tiene algún problema del aprendizaje que ellos de repente tendrían, entre comillas, que saber manejar, pero que realmente no están capacitados. Pero la escuela no puede rechazar a ningún alumno. Y es ahí donde ellos tienen que poder
hacer lo que es la adecuación curricular muchas veces, pero tampoco no saben cuáles son de repente las limitaciones del alumno. Y ahí entra otra vez lo que dice el compañero César, ¿verdad? Que no está tampoco, no se ve, no se visualiza, por así decirlo, el apoyo de la familia. De que yo tenía un paciente, mi paciente, por así decirlo, ¿verdad? Que tenía cierto retraso del coeficiente intelectual, o sea, su maduración, su edad cronológica no era la misma que su edad mental, ¿verdad? Entonces, la profesora, como dije, muchas veces nos encontramos que no están capacitados, entonces le hacía solamente pintar. Ya estaba en segundo grado, ella solamente pintaba, dibujaba. Entonces ella se daba cuenta que de repente los demás compañeritos estaban escribiendo y ella solamente estaba pintando. Ella no hacía tarea, ella tenía todos sus libros, pero ella no tenía una tarea específica que esté de acuerdo a lo que ella puede realizar. Tampoco el docente